Vamos a darle grabar. Les voy a poner dos videos. Un video es para ya concluir el tema de las organizaciones internacionales y el otro video es para darle una introducción al tema que vamos a ver, ¿no? Tiene que ver con la Constitución. A ver, voy a comenzar con el de acá. Dale a aceptar estos 5. No era acá. Bueno, vamos a darle para comenzar. Esta se define como un conjunto de transformaciones que han posibilitado la generación del comercio mundial y el incremento de las inversiones internacionales. En la globalización económica, las economías nacionales se integran en el marco de la economía internacional. En pocas palabras, se puede decir que es una gran red económica mundial con el objetivo de que todos salgan beneficiados. La globalización ha aprovechado el desarrollo explosivo de dos sectores, los mercados financieros y los medios de comunicación, de modo que su evolución dependerá cada vez más de los mercados internacionales y menos de las políticas económicas gubernamentales. La globalización se origina con la caída del muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Surgió con los procesos migratorios de la prehistoria, a consecuencia del descubrimiento, conquista y colonización del Nuevo Mundo. Más, la revolución del sistema de transporte y comunicación a finales del siglo XIX. Los países latinoamericanos son conocidos como naciones subdesarrolladas o en vía de desarrollo, es decir, que sus economías están muy lejos de países como Inglaterra o Estados Unidos. Aprovechando herramientas que ofrece la globalización, América Latina podría formar un bloque de mayor importancia para competir de una manera más eficaz en los mercados internacionales. Por ejemplo, cada vez es más común que en nuestros hogares tengamos productos provenientes de China, Japón, Estados Unidos, Brasil, entre otros. Productos que pueden partir desde comida hasta aparatos electrónicos. Como también es cada vez más común que nuestros amigos se encuentren conociendo nuevos países, continentes y culturas, y que a través del Internet nos podamos conectar a un mundo de posibilidades. La integración económica se puede definir como un grupo de países que firman tratados o acuerdos para llevar a cabo políticas conjuntas, predominantemente económicas, las cuales sirven para realizar de manera más eficaz sus negocios comerciales. Cabe resaltar que la totalidad de países que participan en el comercio exterior tienen impuestos llamados aranceles. Estos se cobran por el ingreso de mercancías provenientes de mercados extranjeros, los cuales hacen que los productos sean más caros para los compradores. Estos impuestos son medidas que restringen el libre proceso comercial y que a su vez dificultan el intercambio de bienes y servicios. Precisamente para evitar el proceso de los aranceles es que se crearon los acuerdos o tratados comerciales. Uno muy conocido en nuestro entorno es el TLC, es decir, Tratado de Libre Comercio. Este es un tipo de tratado bilateral donde se da el beneficio de que ambos países envíen sus comercios o servicios sin necesidad de pagar impuestos o aranceles que normalmente se cobrarían a otros países que no tienen estos tipos de tratados. Un ejemplo claro de integración económica es la Unión Europea, la cual cuenta con 27 países que se dedican a fomentar la unión económica y política entre sus miembros. Es de suma importancia recordar que la globalización no es solo económica, sino que también es una globalización cultural. Es así como se hace indispensable que las personas capacitadas que vean al mundo como un mar infinito de posibilidades tengan la disposición de participar en la globalización e integración económica, ya que cada día el nivel de globalización es mayor y los países que se encuentran aprovechando estas medidas para recibir todos los beneficios que estas presentan. En los avances tecnológicos y científicos de la globalización está la calidad mejorada de productos y programas, así como el aumento de poder negociador. Ventajas de la globalización.
Esta permite que exista una comunicación entre las naciones, así como también en el desarrollo de las mismas. Desventajas de la globalización. La desigualdad económica entre países desarrollados y subdesarrollados, así como también en el caso de regímenes comunistas y socialistas. Finalmente, podemos decir que la globalización es un proceso dinámico, por lo cual siempre está en crecimiento y transformación. La integración económica es importante para saber aprovechar todos los beneficios del mundo globalizado. Bueno, pues ahí vemos un ejemplo de este tema de la globalización, ya para cerrar el tema de los organismos internacionales, ¿no? Yo creo que a manera de conclusión yo me atrevería a decir, con esta crítica que han tenido estas organizaciones y en las que se ha planteado, pues que sus políticas no sirven, si más adelante se puede decir que podrían desaparecer. ¿Por qué podrían desaparecer? Porque creo que se está generando una economía en la que difícilmente ya vas a necesitar de estas organizaciones, ¿no? ¿A qué me refiero? Vean, por ejemplo, la cuestión del Bitcoin, que es esta cuestión de la moneda virtual. Yo conozco algunas personas que han comprado ya Bitcoins, yo todavía soy un poco dudoso, pero que finalmente es una moneda pues virtual. ¿Cuál es la cuestión del Bitcoin? Que el Bitcoin no tiene, para tú hacer una transacción a una persona no necesitas ya de un banco, ¿no? Hoy en día si quieres transferirle dinero, por ejemplo, a algunos de ustedes que les paguen la nómina, su patrón, bueno, la deposita, la dispersa, pero lo hace mediante un banco, ¿no? Y ese banco es el que a ustedes se los manda una tarjeta de nómina o de débito. La cuestión con el Bitcoin es que para hacer una transferencia ya no necesitas de un banco. Es por eso que los bancos a nivel mundial pues andan enojados. No los bancos, los banqueros, porque finalmente me atrevería a decir que se les está como acabando el negocio, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, estas empresas que ya les comentaba, como Netflix, como Uber, son empresas que, por ejemplo, ya trabajan en México, pero que difícilmente ya te pasan por una aduana, ¿no? Es una cuestión ya virtual. Entonces, si el mundo sigue caminando en esta cuestión virtual, pues la economía ya no va a necesitar de una fábrica, ya no va a necesitar de trabajadores pues de manera física, ¿no? Vean ahorita el ejemplo de la UNE, ¿no? Los docentes, los alumnos, estamos inscritos en una institución educativa, pero no estamos físicamente, ¿no? Y así es como se trabaja muchos de los trabajos, por ejemplo, empleos en estas empresas como Google, que sí tienen sedes, pero pues en Estados Unidos, aquí tendrán algunas oficinas, ¿no? De representación, pero hasta ahí, ¿no? Entonces ya nada más concluyendo, vean cómo va avanzando la globalización, cómo se está mudando a la cuestión de la informática, de la tecnología, y que al rato puede ser un escenario, yo no aseguro nada, es mi punto de vista, de que estemos en un escenario en el que ya no se necesiten estos organismos financieros, ¿no? Que ya caminen los países por medio de las transferencias de monedas virtuales. Hoy en día se llama Bitcoin. Creo que todavía puede abrirse un panorama en el que haya más monedas virtuales, ¿no? Dense cuenta cómo ya el dinero físico ya está desapareciendo. La verdad es que yo me incluyo. Por ejemplo, un servidor, el internet, yo ya no voy a pagarlo. Yo la verdad es que ya nada más abro la aplicación y ya está el número de contrato guardado y lo pago, ¿no? La cuestión de echarle saldo al celular, yo difícilmente ya voy a un Oxxo y recargo saldo, ¿no? Ya lo hago desde la aplicación. Inclusive a veces ya me siento más tranquilo de traer mi tarjeta de débito que traer dinero. Digo, sí traes dinero, pero ya no, pues más allá de 200, 300 pesos, ¿no? Por cualquier cosa que pudiera pasar, pero ya te sientes más a gusto hasta para pedir un vehículo, pues desde una aplicación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cerrar este tema.
Vámonos al régimen económico de la Constitución. Vamos a ver rápidamente cuáles son este, los derechos que hay prácticamente como mexicanos en materia económica, ¿no? Ahí nos dice de los artículos el 5, el 6, el 7, el 9, el 25 al 28 y el 133, pues son prácticamente la cuestión económica en la Constitución. ¿Qué es este régimen económico? Pues en algunos países la Constitución sí establece tal cual un capítulo que así se llama régimen económico. En el caso de la Constitución mexicana, dense cuenta con cómo son artículos que están, pues digamos que salteados, ¿no? Pero básicamente esta cuestión del régimen económico es un tema en el que el Estado establece los principios y las directrices que va a seguir para impulsar su economía, para desarrollar su economía y sobre todo para desarrollar la cuestión de los bienes y de los servicios. ¿Qué podemos notar en esta cuestión del régimen económico de México? Pues que México tiene un sistema de régimen económico mixto, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que hay países como Estados Unidos, pues meramente capitalistas, y que se van mucho a la cuestión de la apertura comercial, ¿no? Hay otros países, en pocas palabras, que dicen, pues yo Estado meto las manos en la economía, y hay otros países, esa es la diferencia, ¿no? De los regímenes económicos, que meramente en unos estados dicen, yo meto las manos, yo soy el Estado, yo intervengo, y hay otros estados que dicen, no, yo no meto las manos, que la economía camine, que se autorregule, y yo prefiero no inmiscuirme porque puede ser que cometa algún error. En el caso de México, pues siempre somos ejemplos diferentes, ¿no? Porque en el caso de México, pues decide tener una economía mixta. ¿Qué es una economía mixta? Pues que tanto el Estado interviene como también te deja que te liberalices en cuanto a la cuestión económica, ¿no? A grandes rasgos, ¿qué les puedo comentar del artículo 5? Pues dice, a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria o comercio o trabajo que le acomode. Entonces, pues ahí en materia económica, pues nos dice que en cuanto al comercio, pues no se te puede impedir que te dediques a lo que acomode, pero agrega una frase que dice, siendo lícitos, ¿no? O sea, ¿qué nos está diciendo? Pues dedícate a lo que quieras, pero tampoco vendas, por ejemplo, droga, ¿no? Porque eso pues ya no es lícito. El artículo 9 pues comenta que no se te podrá coartar el derecho de asociarte. Pues ahí vemos una cuestión que ustedes ya conocen de todas estas pues, temas de las asociaciones, ¿no? Entonces, pues económicamente pues también te puedes asociar, ¿no? El 25 corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que sea integral y sustentable mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo. Ahí vemos una cuestión que yo les hablaba en la clase pasada sobre el problema de que cumplamos lo que está escrito en la Constitución, ¿no? Porque la Constitución, al igual que los objetivos de los organismos, cuando dice, pues vamos a acabar con la pobreza, pues sí, lo escribes, pero la verdad es que no se cumple. Aquí en México vemos la cuestión de la competitividad. Dice, pues sí, vas a competir, pero ¿cómo vamos a competir si de repente cuando te llegan las tiendas de Walmart, pues llega con todos los servicios y al vecino que tiene su panadería, su tortillería, pues prácticamente te deja en desventaja, ¿no? Porque además el Walmart pues te genera empleos, eh, encuentras todo, ¿no? Tú puedes ir con el vecino de la esquina y quererle comprar una pantalla y te va a decir, no, pues es que yo nada más vendo
ciertos artículos, ¿no? Vean el caso de los Oxxos, que sí son mexicanos, hasta donde tengo entendido, pero pues encuentras ya prácticamente de todo, ¿no? Desde un celular encuentras medicina y además creo que trabajan las 24 horas y al que trabaja ahí, pues tengo entendido que le dan prestaciones de ley, le dan seguro social, ¿no? Y si tú consigues trabajo con el señor de la tienda de la esquina, pues él no te va a garantizar nada. Entonces, son ejemplos pequeños, veamos otro tipo de competitividad. El ejemplo, por ejemplo, no sé si han notado todo esto de las gasolinerías, ¿no? Que ya hoy vemos más marcas, ¿no? G500, Shell, pero que la verdad yo no he notado que las hayan construido, o sea, que hayan construido nuevas gasolinerías. Yo lo que veo es que nada más donde ya había una de Pemex, le quitaron las calcomanías verdes y le pusieron las otras. Entonces, vean, por ejemplo, el ejemplo del Internet. Antes el Internet pues nada más era Telmex, ¿no? Hoy ya vemos que ya te da el servicio Easy, no sé, díganme Total Play, pero la verdad de las cosas es que el que tiene el cableado en todo el país de los postes de luz, bueno, de los postes telefónicos, pues es Telmex, ¿no? Entonces hay unos cuestiones y dices, bueno, en materia económica, ¿cuál competitividad? Si el que tiene toda la infraestructura de la gasolina, pues es Pemex, el que tiene toda la infraestructura del cableado y los postes, pues es Telmex, y tú como empresa que quieres despegar, pues tienes hasta cierto punto que colgarte de esa infraestructura, ¿no? Nos vamos al artículo 26, que nos dice que el Estado organizará un sistema de planeación democrática, ¿no? Del desarrollo nacional. Este tema es muy interesante porque la manera de planear esta cuestión democrática, ustedes deben de conocer que hay un Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces, México cuando crea el Plan Nacional de Desarrollo lo hace con una intención, pues, de democratizar, pero sobre todo de legitimizar las decisiones que está tomando. O sea, si bien es cierto, estos artículos nos dicen que el Estado es el rector del desarrollo nacional, sí, pero ¿cómo vas a ser el rector? Bueno, pues, ¿cómo te creo? Bueno, pues voy a hacer un Plan Nacional de Desarrollo. Ok, en ese Plan Nacional de Desarrollo, pues se va a establecer los temas primordiales, ¿no? De ahí vamos rápido a la cuestión del Congreso. ¿Cuáles son las facultades del Congreso de la Unión en materia económica? Pues las encontramos en el artículo 73. Una, pues establecer casas de moneda, ¿no? Impedir que el comercio del Estado se establezcan restricciones. Bueno, entonces son algunas de las facultades del Congreso en materia económica. De otras más que hay, como ustedes lo ven en las noticias a veces cada año, por la cuestión de la aprobación del presupuesto de ingresos, del presupuesto de egresos, que son presupuestos o documentos en donde se establece de dónde voy a agarrar dinero y en qué me lo voy a gastar. Entonces, son algunas de las facultades del Congreso en materia económica. Las facultades del presidente en materia económica, la más fuerte considero que la encontramos en el artículo 89 constitucional, pues le da la facultad al presidente de dirigir la política exterior y eso pues incluye celebrar tratados internacionales. Ya con que tú tengas la facultad de celebrar los tratados internacionales, me parece que tienes la mayor de las facultades en materia económica. A esto le sumamos esa facultad que tiene el presidente de nombrar a sus secretarios de Estado, ¿no? Los secretarios de Estado en esta materia, pues, es el secretario de Hacienda, el secretario de Economía, yo le aumentaría el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Porque ven todos estos temas de manera externa. Pero ¿cuál es uno de los principales problemas? Sí, digamos que son problemas de México. Uno de los problemas de México es el tema, por ejemplo, de la recaudación. Somos un país que gastamos mucho, pero que recaudamos poco.
¿no? Ustedes lo han visto con estos vecinos, no me expreso mal de ellos, es un punto de vista. Somos muy dados a exigir agua, pero al menos en Ecatepec somos, y los que aquí trabajan en el ayuntamiento deben de tener tal vez un dato más preciso, ¿no? Pero es muy sabido que somos de los que menos pagamos agua, ¿no? Pero te falta agua, digo, es un derecho humano el acceso al agua, pero es un tema de echarse la bolita, ¿no? O sea, nadie tiene la culpa. Hay unos que pues sí, obvio, sí pagan el agua, pero así viene siendo con los impuestos, ¿no? Muchos, digo, yo tengo vecinos que se cuelgan, por ejemplo, de la luz, ¿no? Hay quienes tienen algún otro tipo de servicio. Entonces, en materia económica, en México ese es uno de los problemas, que no recaudamos y que somos uno de los países que más impuestos pagamos, ¿no? Está, por ejemplo, si tiene oportunidad de checar la curva de la FER, es una curva que nos dice hasta qué límite el gobierno te cobra impuestos, ¿no? Por ejemplo, México es un caso muy curioso porque vamos en un aumento de impuestos del 30% y ya esa curva se empieza a caer, ¿no? O sea, si ya el gobierno te quiere cobrar más allá del 30% de impuestos, pues ya no los empiezas a pagar porque empieza a haber descontento y es normal. El habitante mexicano dice, oye gobierno, ¿por qué me estás cobrando tantos impuestos si yo salgo a la calle y está llena de baches, no hay alumbrado? Entonces te estoy pagando impuestos, pero yo no lo veo reflejado en la calle, ¿no? Ese es el problema de México con esta curva, que ya nos desanimamos de pagar impuestos cuando vamos en el 30%. Hay países en europeos, por ejemplo, Suiza, que allá la curva llega hasta el 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno allá les cobra más impuesto y los habitantes lo pagan. ¿Pero por qué? Porque salen a las calles de Suiza y lo ven reflejado. O sea, dicen, bueno, sí vale la pena que esté pagando 70% de impuesto porque veo pues un ambiente pleno, ¿no? ¿Y cuál es la otra cuestión? Que también el habitante de Europa o de Suiza pues tienen un sueldo, un salario pues alto, a comparación de México, que dicen, oye, ¿me quieres cobrar más impuestos? No lo veo reflejado en la calle, pero también gano poco. Y el europeo dice, bueno, yo sí te pago el 70% porque sí veo que mi comunidad está mejor y además pues mi sueldo por hora pues es en euros y es 6, 7 veces más que lo que puede ganar un mexicano. Eso es entre otros temas que afectan la economía en México, ¿no? Está, por ejemplo, ese tema también del narcotráfico, ¿no? O sea, es un problema también económico. A veces se dice que el Estado pierde esta guerra contra el narcotráfico, pero yo les pregunto, ¿cómo no la vas a perder si traen mejores armas, ¿no? O sea, el hecho de traer mejores armas es porque tienes un mayor ingreso. Muchos de los soldados o de los policías terminan trabajando para el narco porque dicen, pues es que allá me están pagando más. Muchos jóvenes de algunos estados, Chihuahua, perdón, Guerrero, o algunas zonas pobres como Oaxaca, pues terminan mejor, dicen, ¿para qué estudio si mejor me voy a unir a las filas pues del narcotráfico, ¿no? Entonces, pues son algunos de los temas en materia económica que México tiene pendiente. Súmenle también la cuestión de la migración. Alguien de ustedes comentaba en una clase, no sé si aquí o en otra clase, de la fuga de cerebros, ¿no? O sea, esos son problemas meramente económicos. O sea, no hay la cuestión tanto del tipo de trabajo, sino la cuestión del tipo de pago que se recibe. Entonces, en estos temas ahorita vamos a ir al foro y vamos a criticar un poquito la cuestión de la economía mexicana vista desde la Constitución y desde el papel que tienen los legisladores, ¿no? Como ustedes saben, son varios temas que se encuentran. Está, por ejemplo, el tema de la reelección de los diputados, que algunos dicen, pues es que está mal que se reelijan,
Yo desde mi punto de vista digo, ser diputado 3 años es muy poco tiempo, ¿no? Y hay diputados que no llegan tal vez con la capacidad o el conocimiento de los temas. Entonces yo digo, bueno, es bueno que haya más tiempo para que estos diputados puedan aportar más en diversos temas, pero en estos temas de la materia económica, ¿no? Les voy a poner un video que mandé al grupo para que no es tanto la cuestión económica, pero es una intervención de una diputada, ¿no? Y ahí nos va a dar más, un esquema más amplio del papel, pues, de los diputados. Beatriz Paredes Rangel es una mujer excepcional, un claro ejemplo de esa renovada clase política que en los años 70 despuntó a una nueva generación de políticos forjados en la cultura del esfuerzo. La militante priista fue 3 veces diputada, senadora, gobernadora de Tlaxcala, embajadora en Cuba y en Brasil, y presidenta del PRI cuando el tricolor resurgió de sus cenizas tras su gran derrota del 2006. Solo le faltó la presidencia. México sería otro. Por eso cuando Beatriz Paredes habla, se le escucha, porque sus talentos la instalan en la visión de Estado, en la opinión inteligente que ilustra, alejada de la estridencia que busca descalificar al oponente. Es una conciliadora natural, sin despojarse nunca de su escafandra política de guerrera. Pues la senadora Paredes habló fuerte y claro en la sesión del miércoles en la Cámara Alta y su discurso sobre la decisión de la Suprema Corte y la consulta popular caló hondo. Su conclusión es que en México estamos tocando fondo. Con un presidencialismo exacerbado, con una estrategia de democracia plebiscitaria, con un poder legislativo subsumido por la actuación vertical de mayorías que, aunque son legítimas electoralmente en un régimen democrático, deben conciliar con las minorías, y con una corte debilitada, en este país estamos tocando el fondo. Con un Senado atento, escuchando en silencio cada una de sus palabras, la senadora Paredes pronunció una tesis de excelencia. Hay días sombríos, días en los que el sol se confunde, que los astros se molestan con la especie humana y un manto de bruma empaña la convivencia. Se oscurecen las sociedades. Así fue para mí el 1 de octubre de 2020. La senadora Paredes confirmó su creencia en la Suprema Corte y descalificó el que hubiesen existido presiones sobre sus ministros. Por ello, porque choca contra mis deseos, contra mis creencias, no hago caso de menciones y estribillos que llevan a suponer que hubo algún doblamiento, algún debilitamiento, alguna presión excesiva sobre los altos personajes que integran a la Suprema Corte. Sin embargo, y apoyada en las opiniones del jurista Diego Valadez, la senadora Paredes reiteró las serias fallas en la decisión final de la Corte. El Ministerio Público está obligado a investigar todo hecho delictivo del que tenga conocimiento. Mientras haya Estado de Derecho, subrayo, mientras haya Estado de Derecho, la investigación y la persecución del delito serán un deber, no una facultad de ejercicio potestativo y selectivo. Omitir la obligación ministerial es delito contra la administración de justicia. La senadora Paredes fue más a fondo al advertir que el texto adoptado por la Corte es inconstitucional. La mayoría de la Corte adoptó un texto que viola lo dispuesto por el artículo 35 constitucional, y en este caso no hay remedio posible, no, al menos en el ámbito nacional. El precepto de la Constitución es categórico. No podrán ser objeto de consulta popular
la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección. Es inconstitucional sujetar a un plebiscito el ejercicio del derecho a la información, el deber del Estado acerca de la indagación del delito y el resarcimiento a las víctimas del delito. Cuando se nos pregunte a los ciudadanos si estamos o no de acuerdo en que se lleven a cabo acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas y en que se garanticen la justicia y los derechos de las posibles víctimas, se incidirá en la preservación o en la restricción de derechos humanos, contraviniendo lo preceptuado por la norma suprema. Y para no dejar dudas ante sus colegas senadores, la senadora Paredes lamentó el fallo de la Corte. La Corte, lamento decirlo, se equivocó. Es probable que el error se debiera a la intención de hacer viable un ejercicio de democracia directa. No puede haber, no creo que haya sido una decisión deliberada infringir la Constitución. Cuestionante, la senadora Paredes lanzó el reto de evaluar si en una sociedad única como la mexicana de verdad vale la pena impulsar el camino de una democracia plebiscitaria de consulta popular. Estamos en el camino de impulsar una democracia plebiscitaria. Discúlpenme. No, a ver, amor, ¿cómo era? La democracia plebiscitaria en un país de 130 millones de habitantes. Se supone que ya me... Democracia plebiscitaria por encima del marco jurídico vigente, construido a través de décadas, de siglos, en un esfuerzo para armonizar una sociedad bronca con enormes antagonismos. La democracia plebiscitaria, cuando la sociedad mexicana votó en el marco de un régimen de democracia participativa y sujeto a la democracia representativa de 3 poderes con autonomía e identidad propia. Por eso afirmo que para mí el 1 de octubre fue un día sombrío, porque de inicio, en una de mis primeras intervenciones, insinué, citando a León Felipe, que ahí venía el lobo. Hoy quiero decirles, citando a otro gran poeta español, Miguel Zelaya, que cuando ya nada te espera, personalmente exaltante, cuando vivimos a golpes, porque no sabemos si nos dejan o no nos dejan pronunciar nuestra verdad, empezamos a tocar el fondo. Por eso decimos que es necesario escuchar a Beatriz Paredes, porque con razonamientos, sin insultos, pone el dedo en la llaga. Estamos tocando fondo. Bueno, ¿qué les pareció? Ese es un video, más allá yo creo que de la persona, del partido que es, yo se los puse por la cuestión de el papel que juega, ¿no? Porque ahorita en el foro que les voy a aperturar, les hago esa pregunta. ¿Cuál debe de ser el papel que tiene o sea, que deberían de jugar o que deben de hacer los legisladores en materia económica? Insisto, el tema de Beatriz Paredes no toca un tema económico netamente, pero me parece que como legisladora ha hecho un buen papel, ¿no? Y el video lo dice, es una persona que te argumenta, que no da insultos y que cada que habla, pues todos le ponen atención. Yo pienso, sin echarle muchas flores, imagínense que de los 128 senadores que hay en el país, o en el Senado, los 120, o al menos la mitad, jugara un papel de esos aportes, ¿no? Yo creo que México tendría otro nivel de debate,
Y también les hago la pregunta, ¿qué papel debería de jugar el presidente de la República en la materia económica? ¿No? Entonces, ya se me va a acabar el tiempo. Yo les pediría que vayan al foro 2, tómense el tiempo, ¿no? Para responderlas bien. Recuerden que algunos compañeros ya les revisé ahorita el foro pasado y encontraba preguntas pues muy cerradas, ¿no? Nada más de sí o no. Entonces, pues, traten de buscarle un poquito ahí, rásquenle en el internet y pongan su opinión, ¿vale? Dejen checo alguno el chat antes de que se me cierre. Ah, bueno, hablan sobre lo del grupo, ¿no? Bueno, vayan al foro en lo que cierro la plataforma y la volvemos a ver.